Bienvenidos una vez más a otra clase práctica del taller digital de Instituto América. En la clase de hoy vamos a estar hablando de temas referentes a la heladera familiar, ¿sí? Vamos a nombrar 10 posibles fallas que puede tener una heladera con origen eléctrico. En otro video que vamos a hacer a continuación vamos a hablar sobre 10 posibles fallas que pueda tener una heladera con origen mecánico. Cabe aclarar que es muy probable que una heladera pueda tener otro tipo de problemas, otro tipo de fallas, además de los que vamos a mencionar hoy. Esto tiene una finalidad de poder tener una idea y un panorama de dónde proviene el problema. Vamos a nombrar la falla eléctrica número 1. La heladera enfría mucho. Bien, la heladera puede llegar a enfriar mucho debido a que tiene un error en la conexión eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente pueda estar ya manipulada la heladera y por algún motivo el compresor está conectado de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún tipo de corte, ya sea con termostato, con controlador de temperatura, con sensores, ¿sí? Está de forma directa, por alguna razón se hizo mal un empalme o algo y la heladera queda conectada, ¿sí? Y eso que hace que al pasar varios días, si la heladera no corta, va a enfriar demasiado, ¿bien? Sin embargo, no es un problema en sí que enfríe mucho, pero para ciertos productos sí es perjudicial, porque por ejemplo para las verduras, las hojas, todo lo que sea de color verde le afecta porque se queman, se vuelven negras, ¿sí? se opacan. Y por eso siempre en lo que es la heladera siempre están en un recipiente en la parte inferior, recubierto, si es un crisper o un gavetero donde está dentro de todo, se podría decir que está aislado del aire que comparte la heladera en cuestión. Básicamente por esto mismo, porque las verduras son lo que más sufren el frío. Vamos a hablar con el problema número 2, que puede ser que el termostato no desconecta, ¿sí? Bueno, es una causa bastante similar a la anterior. Es posible que el termostato esté mal conectado, ¿sí? Ya sea por alguno de los pines de conexión, ¿sí? Si nosotros lo conectamos de forma errónea, puede ocasionar de que quede andando la heladera todo el tiempo. Una falla muy común para darse cuenta de eso es si por ejemplo no enciende el bombillo de la heladera internamente, ¿sí? Y la heladera funciona. Es muy probable que se haya conectado mal. Recuerden que los termostatos tienen 2 bornes en algunos modelos, o algunos tienen 3 bornes. Puede que exista otra causa, que el termostato se haya pegado, si el contacto del termostato se haya pegado, pero eso lo vamos a hablar con los problemas de origen mecánico. La siguiente falla que puede tener es que el termostato esté regulado en la temperatura máxima de la heladera. ¿Qué quiere decir? Todos los termostatos tienen una rueda de regulación, ¿sí? Que está graduada en niveles, generalmente va del 1 al 7, del 1 al 5, hablando de lo que es las heladeras más antiguas que todavía tenían, y bueno, en algunos modelos todavía existe, que es el control de temperatura por termostato mecánico. Bien, esa ruedita que la podemos acceder es desde un lado del gabinete, de adentro del compartimento de la heladera. La graduación va de 0 a 1, de 1 a 7, de 0 a 7, de 1 a 10, depende del fabricante. Y generalmente se nombra como menos frío al 0,1, depende de la escala como empiece, hasta el máximo, que sería 6, 7, 8, 9, 10, depende del modelo. Y en muchos casos los termostatos, por más que estén situados en la heladera, en el ensayo de la misma, cuando se fabrica, no llegan a cortar. O sea,
la temperatura o las condiciones en las que se encuentra la heladera no llegan a hacer cortar al máximo de la temperatura ese termostato. Me he encontrado con varios casos en donde no funciona así. Por eso no es recomendable dejarlo siempre al tope al termostato, porque puede llegar a que nunca corte, ya con ensayos de fábrica, ¿sí? Otro problema que puede tener que una heladera enfríe mucho es que tenga el bulbo del termostato suelto, ¿sí? Todo lo que es la parte del sensor, ¿sí? El sensor mecánico, que es un capilar con refrigerante en su interior, en la punta del bulbo, o sea del tren termostático, nosotros vamos a tener al bulbo. El bulbo tiene que estar en contacto permanente en el caso de que sea un termostato de contacto, ¿sí? Sobre la placa de lo que es la heladera. Si nosotros tenemos el bulbo suelto, va a estar sensando lo que es el ambiente dentro de la heladera y no va a lograr la temperatura que necesita el bulbo para sensar y controlar lo que es el frío dentro de la heladera, ¿sí? Recordemos que el bulbo siempre trabaja sobre las temperaturas de evaporación del refrigerante, así que si está en el aire, lo que va a sensar es la temperatura del aire, no sobre la temperatura en contacto del refrigerante en sí. Otro problema que puede haber con fallas relacionadas al termostato es que el bulbo no esté en su posición original. El bulbo tiene que estar en el lugar donde se diseña y se proyecta dentro de lo que es la placa evaporadora. Generalmente el bulbo va en el último recorrido de gas sobrecalentado, o sea, sobre lo que es la parte de el último recorrido de la cañería, ¿sí? El último tramo de la cañería de el evaporador. Entonces, cuando la heladera alcance la temperatura ideal, por inercia, lo que se toma en cuenta siempre es el último tramo de evaporación para sensar. Puede ser que por algún motivo se cambió, se corrió de lugar, y lo que puede ocasionar es que corte antes o corte después. Eso sí, también puede generar de que si lo ponemos más arriba, o sea, más entrando a la mitad de la evaporación de la cañería del recorrido, puede ocasionar de que corte antes quizás la heladera, ¿sí? Esto aplica también en lo que son los freezers, ¿sí? Los freezers de pozo, por ejemplo. Nosotros tenemos que ubicar exactamente donde el fabricante desea colocar o donde colocó originalmente el termostato. Bien, otra falla de que la heladera enfríe mucho puede ser un termostato inadecuado. ¿Qué quiere decir? Los termostatos tienen una identificación, ¿sí? En base a esa identificación y a la marca y el modelo de la heladera, tienen un rango de operación, ¿sí? Los termostatos de heladera generalmente tienen un rango bastante crítico de operación y se trata de mantener ese rango para que tenga una precisión, ¿sí? El arranque y corte de esa heladera. Existen termostatos como por ejemplo los más 30 menos 30, los A2000, los F2000, que son termostatos de ambiente que no son tan precisos porque tienen un espectro, un margen de una diferencia de temperatura muy grande entre un punto y otro, y lo que hace es que no sean tan precisos. Por eso son de uso general y son bastante económicos. Por otras cosas, como por ejemplo que tampoco tienen el descongelamiento, ¿sí? Las resistencias que generan el corte cada cierto tiempo en la heladera para que se produzca el deshielo. Así que si por ejemplo tenemos el caso de una heladera que enfría mucho
y vemos que el termostato no es el correcto, lo ideal sería volver a colocar el termostato adecuado para esa heladera. Si lo desconocemos, podemos ir a una casa de refrigeración y comprarlo por el modelo de la heladera. Bien, el siguiente error más común dentro de una heladera, siempre hablando de fallas eléctricas, es que la heladera enfríe poco. Uno de los problemas no tan comunes, pero puede existir, es que la lámpara interna no apague. O sea, la lamparita, cuando abrimos la puerta de la heladera, esa lámpara no se apague, quede siempre encendida. Recordemos que todo elemento eléctrico genera calor, ¿sí? En cierta medida. Las lamparitas de las heladeras son generadoras de calor, un pequeño calor, pero generan. Generalmente, bueno, antiguamente las heladeras, hoy en día ya es casi todo LED, y lo que es LED no consume tanto y no emana tanto calor tampoco, pero bueno, los foquitos de antes, las lamparitas, los bombillos, sí generaban una cantidad de calor bastante significativa. Si prestan atención en algunos modelos de heladera, en la pegatina que tiene atrás de la tapa donde recubría el bombillo, venía un pedazo de material de aluminio, que es para reflectar el calor y que no queme el gabinete de plástico, ¿sí? Ese bombillo genera un cierto calor, pero ya está, digamos, dimensionado en la heladera para que pueda convivir con ella. Ahora, si la heladera si el bombillo no se apaga, va a ocasionar que a la larga se pueda quemar. El bombillo se puede quemar también por condensación, ¿sí? Por humedad. Se puede quemar también por su vida útil en sí, ¿sí? Y si no corta, va a generar un poco de calor a la heladera, aunque no creo que sea un gran problema, ¿sí? Muchas veces cambian esa lamparita por una convencional de red eléctrica de las grandes, ¿sí? La heladera lleva una lamparita tipo Mignon, de rosca Mignon, de 15 watts, ¿sí? Es una potencia bastante chica solamente para iluminar lo que es la parte de la heladera. Ahora, si le colocamos un bombillo de los grandes, ahí sí puede generar un calor más, como por ejemplo la de 75 watts, 100 watts, que he visto algunos casos que para salir del paso la gente lo usa, que esas sí generan un calor extra que puede hacer que la heladera no enfríe mucho, ¿sí? Es una posible causa. Otra causa posible puede ser que el termostato esté regulado en la temperatura mínima, ¿sí? Por inexperiencia del usuario o del técnico, dejó regulado el termostato en la mínima posición y el ciclo de frío, de refrigeración dentro de la heladera es corto. Enciende el compresor, arranca un periodo corto y corta enseguida, ¿sí? Eso puede deberse a que el termostato esté en su mínima posición. Habría que subirlo un poco para que el lapso de refrigeración sea más grande, ¿sí? Otro problema que puede tener es que el bulbo esté fuera de la posición original, como hablamos hace un rato con las fallas con exceso de frío. En este caso el bulbo estaría puesto en una posición en donde la serpentina esté más cerca, o sea, más cerca al punto de evaporación del primer caño de la entrada del refrigerante. En ese caso lo que vamos a tener que hacer es sacarlo de ese lugar y ponerlo más abajo, en un lugar donde esté en el último tramo de recorrido para que corte más adecuadamente la heladera. Y bueno, también comparte el caso con tener un termostato inadecuado, o sea, tener un termostato que no es el original de esa heladera. Eso lo que puede ocasionar es que tenga otra regulación de temperatura y lo que ocasione es que
corte antes de tiempo la heladera. Bien. Otro de los problemas más propiamente dichos a lo que es eléctricos dentro de lo que es una heladera es las fugas eléctricas, ¿sí? Las fugas eléctricas se pueden deber a varios motivos, como por ejemplo la mala aislación de los cables. Nosotros cuando reparamos una heladera, a veces es necesario cortar los cables y lo que tenemos que hacer es volverlos a empalmar. En muchos casos eso lo que puede ocurrir es que quede en contacto un cable mal aislado con la cañería, por ejemplo, y lo que haga es transmitir toda la corriente que viaja por ese cable hacia lo que es la heladera, ¿sí? Así que es peligroso eso. Habría que verificar cómo están todos los cables, la aislación de los cables en general de la heladera, ¿sí? Si llamamos el famoso patea, si toco la heladera y me patea, ¿bien? Otro problema puede ser el cableado de componentes eléctricos en contacto con partes metálicas. Bueno, va relacionado con lo que hablé recién. Si tenemos los cables o componentes eléctricos, como por ejemplo el termostato, el bombillo, los forzadores, las turbinas que pueda tener la heladera, que estén descargando corriente, ¿sí? Tengan una fuga, ¿sí? Ese es un problema muy habitual también en las heladeras. En muchos casos también el compresor está relacionado, el motocompresor está relacionado con este tipo de problemas, ¿sí? Que el compresor tenga una fuga en el bobinado interno y lo transmita hacia todo el gabinete, ya que están conectados y soldados los caños de refrigerante. Otra de las fallas que puede llegar a ocasionar un problema eléctrico es los ruidos, ¿sí? Los ruidos eléctricos. No es muy habitual que sucedan, pero pueden llegar a suceder. Por mi experiencia, esos ruidos pueden venir de dos lugares, que son del termostato y de la luz, ¿sí? También en algunos casos son los forzadores. Todo lo que es la parte del bobinado, el forzador, o sea, el zumbido que genera una bobina en desgaste, los contactos que están mal accionándose dentro de un termostato, o el zumbido que puede generar una luz también haciendo mal contacto. No son muy habituales, pero bueno, puede llegar a ser una posible falla eléctrica. Bueno, una quinta falla, podemos hablar de lo que son las condensaciones, ¿sí? En la parte externa de la heladera, del gabinete. Estas fallas están relacionadas directamente con si la heladera enfría mucho o si el compresor no corta, ya que si hay una diferencia muy importante de temperatura interna con la externa, en algunos modelos de heladera viejos o económicos, en donde la pared del aislante sea de una calidad inferior, puede ocasionar que condense, ¿sí? Se radica esta falla a lo que es falla eléctrica, porque el origen de la falla sería que el termostato no estaría cortando al compresor. Bueno, como falla número 6 podemos hablar de el exceso de escarcha dentro de la heladera, o se bloquea los conductos de aire de las heladeras no frost. Esto se puede deber a que está fallando la parte de descongelamiento, la resistencia eléctrica o los componentes que asocian al descongelamiento de la heladera. En el caso de los termostatos tenemos el ciclo de cada cierto tiempo se genera por una resistencia que haga el corte para producir el deshielo, ¿sí? Puede que la resistencia esté abierta, que esté quemada, ¿sí? Que haya que reemplazarla, y cada ciclo de descongelamiento, al no producirse, hace que la placa de hielo detrás de la heladera se haga cada vez más grande, ¿sí? Hablando siempre de lo que es eléctrico, ese puede ser el tipo de problema que pueda tener. Después, otro de los problemas que puede presentar una heladera, un problema eléctrico, pueden ser los altos consumos de corriente, ¿sí? Uno de los errores que puede llegar a tener es que la lámpara no apague, ¿sí?
además de generarle calor a la heladera, va a hacer de que no corte la luz, ¿sí? Lo que va a hacer es que genere un pequeño plus de corriente, tampoco es algo significativo para tener en cuenta, ¿no?, el consumo de eso, pero bueno, se puede llegar a nombrar como consumo. El termostato no desconecta. Bueno, al tener la heladera funcionando todo el tiempo, no va a hacer los ciclos de descanso el compresor y va a generar en un largo periodo de tiempo que la boleta de luz, la factura, llegue con un consumo más elevado. También hay que tomarlo con pinzas porque no es algo tan molesto eso, digamos, pero va a perjudicar directamente a la vida útil del compresor, ¿sí? No creo que se refleje un alto, elevado consumo si la heladera queda encendida todo el tiempo, sino yo creo que radica más ahí el punto de arranque, ¿sí?, el pico de arranque del compresor, que es lo que genera el consumo. Después, cuando veamos la parte eléctrica, sí, con clases de electricidad, vamos a ver bien qué son los picos de arranque de los motores eléctricos. Bueno, y otros problemas relacionados al exceso de corriente se pueden deber a que el termostato tiene el bulbo suelto, tiene el bulbo en otra posición, tiene algún tipo de problema en la conexión, cosa de que deje directamente conectado el compresor y que trabaje de más, que la heladera enfríe más. Por ejemplo, si está en buenas condiciones y tiene gas refrigerante, que enfríe más, y eso ocasione de que siga generando un exceso de consumo. Bien, otro problema que puede llegar a tener es que el relé amperométrico, ¿sí?, el que le da inicio al bobinado de arranque del motor, puede que esté fallando o que no sea el indicado para el compresor que se está utilizando, para la potencia, ¿sí?, el par de arranque que necesita. En algunos casos puede que quede pegada la bobina de arranque por unos determinados segundos más de tiempo, y eso haga que consuma más en el pico de arranque el compresor. Otros casos puede ser fallas eléctricas internas del compresor que hagan que consuma de más, como por ejemplo cuando se contamina el aceite con el refrigerante y la humedad. Esos compresores suelen consumir más. Siempre hablando de lo que falla eléctrica. Bueno, otro problema de origen eléctrico puede ser que el compresor directamente no arranque. Eso se puede ver a varios motivos que vamos a hablarlos. Falta de tensión en el toma corriente. Sí, claro, lo primero que deberíamos verificar a la hora de revisar una heladera que no está encendida, o que por lo menos el compresor no enciende, es verificar si está llegando tensión al enchufe, ¿sí?, al toma corriente. Sería el principal punto de partida para empezar a analizar en dónde está el problema del circuito, ¿sí? Muchas veces podemos estar intensamente buscando en otro lado el problema en la heladera y determinamos de que el problema simplemente estaba que el enchufe o se le desconectó un cable, o no llega tensión al enchufe ese en particular, o tiene algún problema físico el enchufe en sí. Así que sería el principal punto a tener en cuenta para revisar una heladera. Bueno, otra falla que puede ocasionar de que el compresor no encienda puede ser debido a que el cable de línea está cortado, si el cable del enchufe, o algún cable está interrumpido, ¿bien? También puede deberse a un error en la conexión eléctrica, un error en cómo se conectó el termostato. Puede ser también algún componente eléctrico que esté mal conectado, que no le permita llegar con línea y neutro al motocompresor. Bien, otro problema que puede llegar a tener es que el protector térmico esté
abierto, haya quedado abierto, y eso ocasione de que no permita llegarle línea o neutro a la heladera, al compresor, y eso ocasiona el problema, ¿sí? En ese caso deberíamos verificarlo midiéndolo con el tester, midiendo la continuidad del mismo, a ver si se puede llegar a ver roto, ¿sí? Tiene que tener continuidad siempre en estado normal. Por consecuencia también puede llegar a tener un problema el relé, ¿sí? el relay, el PTC o el dispositivo de arranque que tenga ese compresor puede que también esté abierto y no le permita la continuidad de línea al compresor. Y como último caso podríamos decir de que a una de las bobinas, tanto de arranque como de marcha, del compresor, del bobinado, de vanado interno del motor estén cortos, ¿sí? O sea que el compresor esté quemado. Eso ocasiona que directamente no haga nada el motor y no encienda. El punto número 9 de posibles fallas eléctricas se debe a que el compresor, por ejemplo, arranque y que corte el protector térmico. Hay una serie de problemas que puede tener que vamos a debatir a continuación. Uno de esos problemas puede ser que haya baja tensión, ¿sí? La baja tensión, por la ley de Ohm, genera un exceso de corriente, entonces al elevarse la corriente acciona al protector térmico y hace cortar a la heladera, ¿sí? Cuando en un domicilio existe baja tensión, en Argentina por ejemplo utilizamos 220 voltios de corriente nominal, de tensión nominal, y una heladera en promedio consume 1 ampere y medio de corriente. Entonces cuando hay baja tensión tiende a elevarse la corriente y podemos estar en 3-4 amperes quizás de trabajo normal, y a la larga puede que corte el protector térmico. Debería cortar en los pocos minutos de funcionamiento, ya que esa corriente elevada hace que recaliente la bobina también, así que de la protección que genera el protector térmico es proteger a la parte eléctrica del compresor. Otro problema que puede tener es que tenga un protector térmico, un PTC, ¿sí? Un PTC, un Clixon, un protector térmico, Clixon es la marca, que esté fuera del rango de operación de esa heladera, que no sea el original para ese compresor, ¿sí? En este caso, si cortaría el protector térmico, sería porque es chico, ¿sí? Tenemos un protector térmico que es para un compresor más chico, ¿sí? Los protectores térmicos están calibrados también, el bimetal está calibrado para una cierta temperatura y una cierta corriente de trabajo. Si se eleva, esa corriente va a cortar prematuramente. Otro problema puede estar relacionado si la heladera tiene un capacitor de arranque, ¿sí? Si está mal seleccionado ese capacitor, haga que la heladera consuma de más y haga cortar el protector térmico en este caso, y por ende no encienda la heladera, ¿sí? También otro problema relacionado con los capacitores es que esté abierto directamente ese capacitor de arranque y no haga arrancar el compresor, ¿sí? Esto se da más se tiene más en cuenta en heladeras comerciales, ¿sí? Ya cuando los compresores generalmente son de 1/3 HP para arriba, ¿sí? 1/3 de caballo para arriba, que ya presentan este tipo de accesorios que son los capacitores de arranque. Bien, también se puede dar la ocasión de que el compresor no trabaje con la corriente y la tensión correcta de funcionamiento en donde estemos trabajando. Por ejemplo, igualmente en este caso es lo más probable que se queme. Por ejemplo, un compresor americano que trabaja a 110 voltios y lo querramos conectar a una corriente eléctrica de 220 voltios.
En ese caso también puede llegar a tener una variación, ¿sí? Y puede que se queme o se queme directamente si lo querramos conectar directamente. Para eso vamos a tener que transformar esa corriente para poder permitir que el compresor encienda. Bueno, como último ítem, el número 10 es parecido al anterior. El compresor arranca y corta el protector térmico. Un problema eléctrico que puede ser eso es que puede estar muy caliente, por ejemplo, el motor. El protector térmico sabemos que cumple dos funciones: detener a la parte de la corriente, manejar la corriente que fluye por el compresor, que sea la adecuada, y también está en contacto con la carcasa del motor y hace que, si por algún motivo se recalienta el motor, corte también por temperatura. ¿Cómo puede ser ese caso? Bueno, puede llegar a que la heladera esté recalentada porque tiene una fuga de gas, y la fuga de gas ocasiona de que no se refrigere por retorno al compresor, ¿sí? Y recaliente, ¿sí? Y al suceder eso, lo que va a hacer es que corte por térmico, ¿sí? Por protección térmica. Ahora, si el problema es que el compresor arranca y corta en un periodo de tiempo corto, se puede deber a que quizás esté con exceso de presión, ¿sí? Pero eso ya sería un tema más mecánico el problema. Puede que el refrigerante esté contaminado, y lo que ocasiona eso, que el bobinado se va oxidando y eso genera exceso de corriente. Eso hace que el compresor arranque en un cierto tiempo y corte también, ¿sí? Por eso es muy importante también tener a mano una pinza amperométrica para verificar esto. Bien, esas fueron 10 posibles fallas eléctricas que puede tener una heladera familiar, ¿sí? En muchas de ellas también aplica a lo que es heladeras comerciales y freezers. Y pudimos ver algunos puntos a tener en cuenta para revisar. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y dejar un like. Y te espero en el próximo video de Instituto América.